buenos días. ¿Me escuchas? Sí, buenos días. Laura, pues ahora a otra noticia, ¿no? Ya decíamos la semana pasada, pues con estos resultados en los Estados Unidos y producto de estos resultados, pues vemos una de las primeras designaciones, Laura, que es este zar antiinmigrantes Tom Ham. Primero, Laura, pues cuéntanos quién es él. Ya hemos visto en el pasado, pues cómo ha actuado también, cuál ha sido su política migratoria, pero para que nos pueda recordar a la audiencia quién es él y cómo ha actuado y lo que está por venir, querida Laura. Sí, pues Tom Homan fue el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en los primeros 18 meses del primer presidencia de Donald Trump. Y como zar de la frontera, pues tuvo una de las manos duras más fuertes en la historia de la política de inmigración en los Estados Unidos. Entonces ya lo conocemos, incluso con roces con el gobierno de México. Ahora está nombrado como el zar de las fronteras sur y norte, pues en el norte no hay mucho que decir. Entonces, pues estamos hablando de precisamente la frontera entre Estados Unidos y México y la seguridad marítima y aérea. Trump dice que está a cargo de toda la deportación de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen. Entonces, pues va a ser su tarea principal, la deportación masiva que ha prometido Trump en todas las elecciones. Esto es interesante porque había siempre algunas personas que decían que esto de deportar bueno, pues se calcula que son 15 a 20 millones de personas sin papeles trabajando desde hace años y en muchos casos décadas en los Estados Unidos y que puede ser una deportación de, bueno, no sabemos cuántos millones ni tan rápido se va a avanzar. Sin embargo, siempre ha habido muchas personas que dicen que es bluff, es parte de estas promesas de campaña que se hacen y no se cumplen, pero con esta designación de Tom Homan, con el pasado que tiene, parece que pues está por lo menos la intención de cumplirlo. Ahora, esto tendría, como ya sabemos, impactos muy fuertes, no solo en la economía de México, que recibió de estas personas unos 63 mil millones de dólares el año pasado, sino también en en la economía de los Estados Unidos. Esto es, pues todavía no hay cálculos o no los conozco, no muy exactos, pero están calculando de que depende de qué tan grande es la deportación masiva que promete, va a reducir el crecimiento, la tasa esperada de crecimiento de la economía estadounidense y que va a incrementar la inflación, que fue uno de los puntos principales por lo cual eligieron a Donald Trump. Entonces estamos frente a perdón, sí, mil millones, eso es impresionante. Estamos frente a una situación de alto riesgo, de hecho, para las dos economías y, por supuesto, para las familias mexicanas que viven en los Estados Unidos. Pues bien, lo estás diciendo, una situación de alto riesgo y esta designación, entonces, Laura, estaría perfilando lo que nos estabas comentando, porque una situación era lo que se estaba declarando en el proceso de campaña y que varios decían, no, es campaña, no lo va a llevar a la práctica. Y ahorita con esta designación, pues estaríamos prácticamente afirmando que sí va a llevar a la práctica pues esta política que ya había señalado y que va a hacer deportaciones masivas y que otra vez a partir de estas deportaciones masivas los empleos, que eso es algo también que queremos preguntarte, los empleos, dice Donald Trump, son para los estadounidenses. Sobre esto, ¿qué decir, querida Laura? Pues lo que dice Homan
ya ha hecho varias entrevistas desde que lo nombraron ayer, que Trump regresa en enero, yo llegaré justo detrás de él al regresar y dirigiré la operación de deportación más grande de migrantes que este país haya visto jamás. Entonces ahí está la amenaza y incluso cuando le dijeron, pues eso no sería como una operación con tintes racistas, respondió, debe ser amenazante para la comunidad de migrantes. Y esa es una cita textual, pero viene después de una crisis de migración ilegal histórica y es necesario que lo hacemos. ¿No? Entonces, va a enfrentar, es muy probable, algunos obstáculos. Primero dicen que lo van a planear, entonces no va a ser inmediato. Dicen que van a ser planeado y ordenado. Y algunos de los obstáculos que puede enfrentar incluyen las políticas de los estados. Hay estados que son santuarios. Incluyen algunas demandas que se pueden o amparos que se pueden meter en las cortes contra estas políticas y incluyen el hecho de que no es tan fácil, ¿no? Pues ir contra las personas que viven en los Estados Unidos y ubicarlos y deportarlos. En ese sentido, como decía Oscar Chacón en el programa que hicimos sobre las elecciones en Hecho en América la semana pasada, resulta lamentablemente que las personas que eligieron el camino legal para llegar a los Estados Unidos, es decir, pedir asilo con todo el proceso que está legalmente garantizado, ahora son los más vulnerables porque se puede hacer como están pensando, de hecho, una operación de negar sus peticiones de asilo de forma express y como ya tienen sus papeles con el gobierno, pues son mucho más localizables que las otras personas. Pues entonces, pues otra vez tenemos un castigo a las personas que intentan a seguir las reglas que no tienen mucho sentido de migración en los Estados Unidos. Es una situación muy preocupante. Y también los estudios están marcando impactos fuertes para la economía aquí en México, pero México lo tiene que tomar también como una oportunidad. Lo más importante, sobre todo dado la imposibilidad realmente de influir mucho en lo que hacen los Estados Unidos con sus políticas de migración, pues hay varias cosas que sí el gobierno de México puede hacer. Primero, tiene que tener un buen programa con presupuesto para facilitar el retorno de personas y familias enteras de los Estados Unidos y integrarlas de forma productiva en la economía. Esto se puede hacer. Hay muchos precedentes en otros países y en ese país también. Por otro lado, tiene que ser muy firme en términos de definir los límites de la soberanía nacional. Por ejemplo, decir, ustedes pueden deportar, pero nosotros todavía tenemos el derecho a decir quién puede entrar a nuestro país. Y esto aplica a las personas de otras nacionalidades que quieren deportar a México. Y tiene la posibilidad también, como han hecho en otros países que tienen el programa de tercer país seguro, y no estoy abogando por ese tipo de programas, pero en los casos en que es inevitable, puede y debe negociar apoyos para enfrentar lo que podría ser lo que ya es una crisis humanitaria en la frontera. Así es, Laura. Laura, hace una semana también tuvimos una entrevista después de que ganó al día siguiente, igual que tú, con el doctor Arturo Huerta, el economista. Y él lo que nos decía frente a esta amenaza permanente de Donald Trump de, pues no se va a revisar el TEMEC, se va a renegociar
y se van a cambiar muchos de los acuerdos ya tomados, pues él decía, veámoslo como una oportunidad, como tú estás señalando, ¿no? Una oportunidad, y él daba pues una serie de políticas a seguir en torno a incluso, ¿no? Si el TEMEC ya no sería en algún momento ratificado, pongamos ese extremo, tú estabas hablando ahorita de una oportunidad, ¿cuáles serían, si lo puntualizáramos, esta oportunidad que tendría frente a esta amenaza y frente a esta posibilidad ya al haber nombrado a Tom Homan al frente de esta política antiinmigrante que tendría México, Laura? Bueno, pues en frente a la política migrante son ese tipo de cosas que acabo de mencionar. Y en la renegociación del TEMEC yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que es importante tomar esta postura porque no nos sirve lamentar el hecho de que de repente estamos frente a un gobierno de los Estados Unidos que no tiene la noción de que el bienestar de México le afecta a su país y que tiene una noción de castigar, 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 ¿no? En términos de hacer valer o hacer sentir su fuerza y su hegemonía en el país, sobre todo en temas que sí nos afectan directamente. Entonces, cuando en la renegociación de TEMEC, yo creo que tenemos que entrar en una posición de fuerza. Y eso quiere decir, como decíamos la vez pasada, blindarnos al grado posible a nuestra propia economía de la dependencia que tenemos. Eso no es algo que pasa de un día a otro, obviamente de la dependencia en los Estados Unidos, tiene que decir buscar los sectores que están en contra de las políticas proteccionistas de Donald Trump, porque hay muchos en los Estados Unidos y son potencialmente, bueno, son aliados a la postura de negociaciones de México. Tenemos que identificar estas extrañas alianzas, ¿no? Coyunturales para esta renegociación y también insistir que lo que promueve desde los Estados Unidos en términos de los cambios tiene que ser recíproco. Si Estados Unidos va a decir, nosotros vamos a imponer este tipo de medidas proteccionistas, entonces nadie va a firmar si no viene igual. Entonces eso es lo que quiere realmente, lo que implica realmente el derecho de poner medidas proteccionistas que desde México lo hemos pedido desde el inicio de este tipo de acuerdos, porque somos un país todavía en vías de desarrollo. No creo tanto en esta frase, pero digamos en esta etapa que no es la etapa en que está los Estados Unidos, que tiene que ser recíproco. Eso es obvio y es algo que pues hay que apoyar desde la población también y como un derecho de las naciones. Entonces yo creo que sí hay que verlo de manera creativa y sabemos que va a ser muy difícil, todo lo que viene va a ser muy difícil para México, pero sí, también ofrece oportunidades. Gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que tenías 15 minutitos y dijimos excelente porque podemos discutir este tema que nos parece preocupante, pero como tú dices, también bien en momentos difíciles, pero hay que verlo también como esta parte, como una oportunidad. Fuerte abrazo y seguimos en comunicación y felicidades por esa tertulia extraordinaria que tuviste el día viernes e invitamos a la queridísima audiencia que pueda consultarla, que pueda ahí mirarla. Muchas gracias y ojalá y podamos después platicar sobre las extraordinarias intervenciones, una de ellas que nos parece, las dos, pero una de ellas que hemos seguido mucho, la de Moira Millán con esto del terricidio. Ojalá y después podamos abundar sobre eso. Fuerte abrazo. Sí, ojalá y estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego.